Yo creo que ahí sí. Ok, ya estamos acá, ya se está compartiendo la pantalla. Este paso que vamos a dar acá, o estos trámites que vamos a hacer, se van a realizar para un retiro desde Vantage. Para los que no conocen qué es Vantage, es un broker financiero que se utiliza para hacer trading por contratos por diferencia, CFD. Ya acá Bárbara se encuentra en el portal principal, en su página o su página principal para solicitar el retiro. Actualmente tiene 492 de saldo, pero esto está fraccionado por un crédito, un bono y por beneficio líquido de ella. Ok, en este caso, para hacer el retiro desde el broker, le vamos a dar a la opción que se llama retirada. Se le da clic Ok. allí. Muy bien. Ok, aquí te aparece tu número de cuenta, este que está ahí de manera principal. Dice 29 266 698. Los números de cuenta pueden ser públicos, no hay problema con eso. Y nosotros dentro de un broker podemos tener múltiples cuentas. O sea, podemos aperturar una y otra más y manejar diferentes capitales en cualquiera de esas. Ok, vas a ingresar el monto que deseas retirar. Voy a retirar 50. Muy bien, en este caso colocas los 50. Estos 50 te van a llegar en UST y esa es la ventaja que uno tiene acá en Venezuela o cualquier país que uno se encuentre, que cuando uno hace trading en un bloque financiero, uno está produciendo UST. Y aquí en Venezuela vale muchísimo porque está muy caro. Dale donde dice continuar. Bien. Ok, aquí viene lo más importante. Aquí vamos a colocar la dirección de retiro, nuestra dirección de retiro. Eh, Dependiendo el exchange o la casa de cambio, como lo queramos decir, o sea, un exchange es una casa de cambio en pocas palabras. Nosotros vamos a buscar la dirección que a donde a donde va a llegar ese dinero. En este caso va a ser Binance o Binance, como tú lo conozcas. Vamos a retirar vamos a retirar en UST por la red BEC 20. En este caso le vas a dar aquí a donde dice Sol BEC, ahí donde dice Sol BEC 20. Y vamos a buscar UST por la red de BEC 20. Baja un poquitico. Ahí. No, esa que está ahí, esa que dice UST, ajá, baja un poquitico más, creo que está un poquito más abajo. Esa que está ahí, dice UST BEC 20. Ok. Vamos a retirar por allí porque la comisión por ese tipo de red es súper baja, un centavo de USDT. Ok, ahora vamos a agregar la dirección. En este caso, vamos a agregar la billetera. Necesitamos ahora buscar la dirección en Binance o Binance, como tú lo conozcas. Vamos a buscar esa dirección, en este caso, desde UST por la red BEC 20. Haciéndolo de esta manera no vamos a tener ningún tipo de problema. Ok, estamos de vuelta. Ya nos encontramos en el perfil o en la parte principal de la cuenta de Binance de Bárbara. En este caso, para los que lo hagan desde el teléfono, se van a encontrar en la parte principal de su cuenta y le van a dar donde dice depósito. Así como aquí por computador, muestra casi las mismas opciones, solamente que sea un poco diferente. Para los que se conecten por teléfono, le van a dar donde dice depósito. Hago una aclaratoria. Cuando nosotros entramos por teléfono aparece depósito, transferencia o retirar. En este caso, le dan a depósito. Ahora sí, Bárbara, le das donde dice depósito. Bien, arriba está en la parte superior derecha, ¿ves? ¿Lo viste? ¿Dónde? El botón amarillo en la parte superior derecha. Ajá, ya. Ahí, Le doy ahí. exacto, le das allí. Le das clic y ahora aquí te aparecen tres opciones. Tipo de depósito por comercio P2P, o sea, como que si fueras a comprar USDT. Aquí voy a explicar cada una de las opciones, pero ninguna de esas la vamos a utilizar porque no es la ocasión. Le vas a dar donde dice depósito cripto. En este caso, vamos a recibir USDT desde el broker, desde Vantage. Le das allí. Bien. Ahora, aquí viene uno de los pasos más importantes. Vas a seleccionar la Un va, momentito que va- me extraño aquí. ok, le vas a dar, en este caso vas a seleccionar el activo o la criptomoneda por el cual vas a recibir depósito. Ya estamos claros que es UST. Exacto, dale UST y quitas la notificación que está en la parte de arriba en la X. En la Es X que que no. está.
no, ¿Dónde? no, ¿Cuál X? no te, seguramente no te deja ver la opción del ¿Ahí? punto. Ah, listo. Ok, ya seleccionamos USDT, vamos a recibir por esta criptomoneda, por este stablecoin. Ahora, vamos a buscar el tipo de red. Aquí viene lo más importante y ojos todos acá. Vamos a buscar la red de BEC20. En este caso, la red de BEC20 se encuentra de primero. Fíjate, se consigue como BCC, BSC. ¿Ve? Sí. Ujú. Ahí está, BEC20. Ok, ya tenemos la criptomoneda seleccionada, ya tenemos el tipo de red. Ahora le vas a dar donde dice, baja un momentico, dale ahí, baja un poquitico más. Ok, dice depósito, creo que, dale donde dice Jack Andrés. ¿Aquí? Ujú. Ok, aquí te está mostrando tu dirección. Esta es la dirección que te está otorgando Binance para tú recibir tu dinero. Los que están en teléfono pueden escanear, pueden darle un capture. O Mm. simplemente, pues, una de las formas más sencillas es copiar la dirección donde está el botoncito ahí de copiar, cópialo y te vas a grabar los primeros cuatro dígitos y los últimos cuatro dígitos también. En este caso, tus primeros cuatro son 0x0c y los últimos cuatro sería FE30. Ya lo copiamos, ahora ya tienes tu dirección. Esto es como que si fuera tu número de cuenta. Esto es como que si fuera tu número de cuenta donde vas a recibir el dinero. Normalmente este tipo de dirección es fija. ¿Por qué? Porque esta tú la puedes pegar en cualquier plataforma y todo el dinero se te va a acreditar allí cuando vayas a hacer retiro. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer un depósito al broker, las direcciones que nos otorgan ellos normalmente tienden a cambiar y para los que quieran saber cómo depositar en Bantas y desbloquear el bono, por aquí voy a dejar un video para que lo puedan observar. Bien, entonces ya tenemos la dirección copiada, vamos a Bantas y en este caso vamos a agregar la dirección, le damos donde dice agregar dirección de billetera, no, dale arriba, dale arriba, ahí, ok, dale clic a la derecha, dale clic para que esa es una opción del computador, ok, ajá, ajá, Pero no te deja. no, no me deja. Dale Dice ahí, dale, agregar. dale donde dice añadir dirección de Ahí sí. criptomoneda. Ahí lo estamos agregando y lo estamos guardando. Normalmente esto va a quedar ya grabada. Dale donde dice nota importante y dale pegar. De hecho, lo explico acá. Mira cómo dice, por favor introduzca su dirección de recepción correcta para garantizar que el pago se realice correctamente. Coloca allí retiro solamente. Puedes colocar allí como retiro. Bien. Y dale donde dice retirar ahora. Muy bien, aquí te van a escanear la cara. Dale continuar y voy a pausar porque esto es algo personal. Ok, este proceso donde el broker te escanea la cara cada vez que vas a retirar es un proceso o es algo que se agrega al trámite para darle mayor seguridad. ¿Sí? Entonces, cada vez que vayamos a retirar de Vantage, ellos te van a solicitar que te escanee la cara para ver si eres tú y así evitar riesgo de que alguien te hackee y todas esas cosas. Entonces, aquí dice, retiro exitoso, los fondos se acreditarán en tu cuenta pronto. ¿Cuánto es el tiempo estimado donde Vantage te acredita el dinero a tu exchange? Normalmente va de 10 minutos a 40 minutos. Y algo que me gusta muchísimo de este broker es la regulación, que es sumamente sólida para los que quieran investigar sobre este broker y usarlos también. Voy a dejar el link de invitación aquí abajo. Este video va a estar en YouTube. Y voy a dejar el link de invitación aquí abajo para que le den clic y se registren y pueden investigar las regulaciones de esta entidad. Em, Tiene regulaciones muy sólidas y paga sumamente bien. ¿A qué me refiero cuando digo que paga sumamente bien? Mira, yo vengo utilizando muchos brokers, muchas entidades, y de hecho, Bárbara, creo que tú también has pasado por esa experiencia, que cuando uno hace un retiro los fines de semana, llega el siguiente día. O sea, cuando uno retira sábado o domingo en cualquier entidad o en cualquier broker, llega un día hábil, o sea, un lunes, un martes. Ahora, Vantas te lo acredita ese mismo día, ¿ves? Y normalmente esto suele suceder cuando tú haces un retiro de otro broker y te llega un día hábil y haces el retiro un fin de semana, es porque las oficinas están cerradas, es obvio.
Entonces, la ventaja de Vantage es que te da esa facilidad de que, bueno, si retiras un domingo, te llega el mismo domingo y no hay problema. Excepto para los que hacen depósitos o retiros por Binance Pay, que ahí sí es instantáneo, y el único broker que lo hace es Eknes, pero ya sabemos que Eknes aquí en Venezuela cerró sus puertas. Entonces, nada, la mejor opción ahorita es Vantage o Life Finance. Ambos brokers yo los uso y hasta ahora estoy utilizando de manera principal Vantage. Da donde dice volver a la página de inicio. Aquí te muestra tu número de orden, el tipo de red que utilizaste, tu dirección pues, y todos los detalles allí. Y te muestra tu saldo actual, cuánto te queda y todo esto. Entonces, ya a partir de acá, si quieres, ingresas a tu correo y te va a llegar una notificación de a refrescar. Ajá. Dale, Aquí Vanessa, está. entras, ahí está. Solicitud de retiro, aquí te dice, hola, Bárbara Eloisa Guerrero, tu solicitud de retirada de tu cuenta, o sea, tu número de cuenta de Banta se envió con éxito el día 7 de julio de 2026. Opciones de retirada, criptomoneda por USDT por la red de BEC20. Y a continuación también te agrega tu número o tu dirección de tu cripto. En este caso dice dirección de monedero, aquí te lo especifica y tú puedes comprobar si a ver si te equivocaste, a ver si está correctamente. Tipo de divisa USD, cantidad 50. Atentamente, Bantas. La comisión es de 0,01, o sea, un centavo de USDT. Así que nada, dale para atrás. Ahora queda esperar entre 10 a 40 minutos que se te acredite a tu cuenta de Binance y ahí lo puedes cambiar a bolívares o lo que vayas a hacer. Así que nada, si este video te gustó o te va a ayudar, en pocas palabras, te va a ayudar a que tú hagas retiro, sepas hacerlo correctamente y no te equivoques. Así que te puedes suscribir a este canal. Y si te gustaría saber más información, comenta y te agrego a la comunidad. Chao.